Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lo primero de todo, agradecer a las personas que por apoyar este canal mínimamente, pero se agradece siempre, se están haciendo mecenas a través de la opción miembros del canal, donde casi todos los días, mínimo día siriano, estamos activando, subiendo vídeos exclusivos para ellos, para todos ustedes, para todos los que apuestan por esto. Mi gratitud siempre y por encima de todo a esa enorme y fantástica comunidad en Patreon, donde estamos consiguiendo transmitir, contar, compartir experiencias, analizar la actualidad al margen de ideologías, de ideologemas, de apriorismos y defender esas últimas herramientas de libertad que nos quedan a todos, siendo una de ellas, evidentemente, el conocimiento de la historia. ¿Por qué? Porque miren, la historia es uno de los fundamentos de la libertad. Cuando pensamos históricamente, vemos unas instituciones heredadas del pasado, vemos opciones plausibles en el presente y vemos la posibilidad, por no decir múltiples posibilidades, para el futuro. No sabemos nunca hacia dónde podemos ir si no conocemos dónde estamos, por qué estamos ahí y de dónde viene todo lo que ha hecho que estemos viviendo en un momento como el presente y en unas circunstancias como las actuales. La libertad, como la movilidad social, dependen de un sentido de futuro que depende a su vez de un sentido del pasado. Esto es imprescindible tenerlo claro. Recurrimos a valores del pasado, los consideramos en el presente y aplicamos estos valores y esta reconsideración la aplicamos en una dirección de futuro, hacia un determinado futuro que deseamos hacer realidad. Ahora, en esta era digitaloide, completamente confusa, absolutamente abstracta, habitamos el tiempo presente, presente continuo, y hemos perdido esa posibilidad maravillosa que nos daba estar vivos en el mundo real. Ahora estamos latentes en el imaginario mundo del reflejo de la pantalla, el resplandor. Es imposible considerar y combinar valores sin un sentido del tiempo pasado y del tiempo por venir. Es fundamental. Nada es completamente nuevo, todo tiene alguna conexión instintiva con lo que ocurrió en el pasado. Tampoco nada es eterno, ni tampoco inevitable. La verdad es que no. Pero si contamos con las referencias necesarias, si recordamos que sobrevivimos antaño o sobrevivieron nuestros padres y abuelos a auténticas catástrofes y las pudieron superar e incluso aprovecharlas a su favor, entenderemos cómo hemos llegado hasta aquí y qué capacidades reales, y no lo que dicen las pantallas, sean de la televisión, sean de Internet, lo que nos quieren inculcar en la cabeza para que quedemos totalmente anulados. Viendo la realidad, viendo que se puede superar esa realidad, el presente nos parecerá menos espantoso, el futuro más abierto y las posibilidades más numerosas e incluso, en algunos casos, podremos ver hasta posibilidades buenas que nos van a tentar para que probemos y nos van a dar esperanza. El futuro podría ser mejor de lo que actualmente somos capaces de imaginar en el mundo que nos movemos. La historia, se lo aseguro, nos defiende de la ideología, nos defiende de la política, nos defiende de esa sensación de inevitabilidad y lo hace recordándonos la multitud de posibilidades que tiene cada momento. La historia anula por completo la política de la eternidad al enseñarnos a aprender responsabilidad a partir del pasado, en vez de a partir del rencor, en vez de a partir del presente. No se puede ver el camino a seguir sin mirar bien cómo hemos llegado a este punto. Para orientarnos, hemos de saber de dónde venimos.
Cuando el futuro se estrella contra nosotros, podemos hacer dos cosas: entrar en pánico y echarle la culpa a los demás, o bien podemos, como personas libres, asumir la responsabilidad, mirar a las profundidades del pasado y salvar nuestro mundo, aunque sea en radio corto. Solo ganamos en capacidad de decisión si conocemos la historia. Por eso, las humanidades en general y la historia en concreto han sido deliberadamente ninguneadas en los últimos 30, 40 años, porque a los políticos, a los poderosos, a los oligarcas, a los que casi científicamente, por no decir directamente científicamente, elaboran, deciden cómo ha de ser nuestra sociedad, a esos ingenieros sociales no les interesa que tengamos concepto del pasado. No les interesa ni siquiera que hablemos con nuestros mayores para que ellos nos expliquen qué es verdaderamente una crisis. Cuando comprendemos los hechos de nuestra existencia, somos capaces de aventurar futuros plausibles. Si sabemos algo, por ejemplo, sobre nutrición, podemos evitar enfermedades muy comunes en nuestro tiempo. Si comprendemos las redes sociales, podemos evitar que nos hagan previsibles. Si conocemos la historia, podemos evitar repetirla en muchos casos. Si, por ejemplo, conociésemos la historia del nazismo, la historia de los fascismos, yo les hablaba de los 3 grandes discursos del siglo XX, podríamos reconocer esa política del colapso a la que nos están abocando unos y otros, y no solo los políticos. Yo hablo mucho de la libertad negativa. La libertad negativa es la fantasía de que el problema que sea, el problema que nosotros afrontemos en cada momento nos desborda totalmente y que podemos llegar a ser libres simplemente eliminando un obstáculo. Pero esto es más antiguo que el puente. Basta con eliminar la propiedad, decía Marx, para que seamos felices. Basta con eliminar a los judíos, decía Hitler, para que seamos felices. Basta con eliminar a los imperialistas, decían los anticolonialistas del siglo XX, para que nuestro país prospere. Ya lo vemos. Basta con eliminar el Estado, dicen hoy los libertarios, para que todo vaya bien. Ya. La libertad negativa se suele presentar como algo revolucionario, pero una revolución auténtica, verdadera, exige un enfrentamiento con la realidad. En cambio, este tipo de libertad, que exige ignorar el terreno que más importa, esa es peligrosa. No se puede ignorar la forma en que pensamos sobre nosotros mismos y la forma en la que evaluamos el futuro. La libertad negativa no sabe cómo funciona realmente el mundo. Por eso es tan peligrosa, porque solo consiste en levantar murallas a base de quitar barreras. El derecho a la vida comienza por el conocimiento de qué es la vida, cómo funciona la vida, cómo es posible la vida en el planeta Tierra. Si dejamos de lado ese conocimiento, dejamos de existir. Si dejamos de lado la dignidad, cosificamos a las demás personas, cosificándonos a nosotros mismos los primeros. Somos vulnerables a la naturaleza, somos absolutamente libres dentro de un mundo que tiene reglas. Si no aceptamos algo tan simple, tan sencillo y tan evidente, tenemos el riesgo manifiesto de favorecer a quienes desean manipularnos y hacernos daño en beneficio propio. Siempre se ha dicho esa frase, no tiene sangre en las venas, para referirse a alguien indolente, por ejemplo, ¿no? Miren, efectivamente, la sangre inunda de oxígeno nuestro cerebro para que podamos vivir y para que podamos pensar y preguntarnos qué significa vivir y pensar, para preguntarnos qué es lo justo y qué es lo bueno. Sin embargo, elegimos la opción algorítmica para que otros nos lo den masticado, digerido y a veces hasta cagado.
Para ser capaces de actuar en este mundo tenemos que ponernos a prueba a nosotros mismos y también tenemos que poner a prueba nuestras convicciones. La veracidad, los hechos constatativos de los que yo hablo siempre no son una excentricidad, son una necesidad para la vida y una fuente para la libertad. Hay verdades que muchos no quieren escuchar, pero si las ignoran, por mucho que no quieran saberlas, serán menos libres. Sin objetividad, cualquier libertad se verá amenazada. Yo hablo a menudo, ya lo he dicho, de los hechos constatativos. Cuando estamos abiertos a los hechos, estos nos ayudan a ser imprevisibles para el algoritmo y para las autoridades, también para los demás, y también a ser libres, porque es una relación causa-efecto. Los hechos no son los que esperamos ni los que deseamos, nunca lo fueron. Bienvenidos a la realidad. No encajan en nuestros prejuicios, no. Al contrario, si son constatativos y son veraces, lo que hacen es abrir agujeros en esos prejuicios, horadarlos, destruirlos, porque van en contra de lo que piensa la gente que nos rodea. Y eso hemos de tomarlo como una ventaja en beneficio propio. No podemos ser libres si nos dejamos manipular. Miren, la gran mentira comunista de la Unión Soviética era que el partido siempre tenía la razón. Y eso que cambiaba de opinión cada 5 o 10 años, porque los buenos eran unos, luego eran los malos, los aliados eran unos, luego eran los enemigos. El comunismo, los años, las décadas del comunismo en la Unión Soviética, prolongadas y prorrogadas desde la debacle por Vladimir Putin, consisten en cambiar continuamente el discurso y atontolinar a la gente. Pero no es muy distinto de lo que ocurre en Occidente por parte de algunos merodeadores que se dedican a facilitarle el camino a los enemigos de Occidente. Era lo que decía el partido y el lema de ese comunismo de hace 80, 90 años, 100 años, era una suerte de metamentira, una mentira que prevalecía sobre todas las demás mentiras. El partido siempre tiene la razón. Un poco como lo que creen a pies juntillas los que hacen seguidismo de todos y cada uno de los partidos políticos que, por ejemplo, en España pueden ustedes encontrar dentro del espectro, qué bien viene la palabra espectro, qué fantasmal es, ¿verdad?, dentro del espectro político nacional. Para los nazis no era solo que el partido siempre tenía razón, es que además los judíos tenían la culpa de todo. Los judíos eran el origen del capitalismo, del comunismo, del cristianismo, del derecho, del Estado, de la física moderna, de las soluciones tecnológicas a la escasez de alimentos. Eran culpables de cualquier cosa que se interpusiera en el camino de la lucha racial. En esa grandiosa ficción, los judíos eran un obstáculo para la raza alemana porque seducían a las mujeres, corrompían a los hombres, raptaban bebés e incluso infectaban la mente, pura, aria, rubia, de ojos celestes, que era la auténtica raza alemana. Esto sonaba ya muy esperpéntico hace muchas décadas. Sin embargo, ahora se está recuperando. Miren, si los alemanes habían fracasado en el pasado, decía el partido nazi, eso también era culpa de los judíos, porque los judíos fueron los responsables, según ellos, de que Alemania perdiese la Primera Guerra Mundial, aquello de la puñalada por la espalda. Se desprendía así que cualquier cosa que los alemanes pudieran hacerle a los judíos no es que estuviese justificada, es que era incluso en defensa propia. De esta manera, cuando Alemania empezó a perder la Segunda Guerra Mundial, pues cualquier cosa que se le hiciese a los judíos, por ejemplo, montarles un holocausto, un exterminio industrial, estaba más que justificada. Que no venga nadie a decir que estoy justificando yo ahora a Netanyahu. No estoy hablando de la misma época, estoy hablando de los años 40 del siglo XX. Ha llovido mucho. Una gran mentira, y por eso digo lo que acabo de decir, una gran mentira puede parecer absurda. En estos tiempos digitales llevamos ya bastantes años escuchando, viendo promover, incluso por parte de gente aparentemente inteligente, gigantescas y burdas mentiras. Lo que pasa es que precisamente el tamaño del absurdo
hace que la mentira tenga éxito. Esto no lo digo yo, esto lo decía el propio Adolf Hitler en su libro Mein Kampf. Él mismo lo aplicaba en la estrategia de las relaciones públicas y le fue muy bien para llevar a su país al desastre. Pero claro, es que el problema reside en que se trata de una estrategia que han seguido otros y que ahora se ha potenciado. Contar una mentira tan enorme que tus seguidores no puedan imaginar que les estás engañando a semejante nivel. Coño, Hitler tenía razón. ¿Quién nos lo iba a decir? Pero en eso, no en lo otro. La grandiosidad de la mentira hace que las personas se impliquen demasiado a nivel psicológico cuando las aceptan y no pueden salir de ellas sin dolor. ¿Quién va a salir alegremente y sin dolor de haberse tragado que la Tierra es plana, por ejemplo, o que el hombre no pisó la luna? La sensación de ridículo, la estrepitosa sensación de humillación es demasiado insoportable. Una gran mentira posibilita, y este es el problema, grandes crímenes que, una vez cometidos, solo pueden reforzar su dominio sobre las mentes. A veces podemos aceptar que hemos sido engañados, qué duda cabe. A veces podemos aceptar que hemos causado mucho sufrimiento, incluso matado a alguien. El problema es que nos demos cuenta de que hemos causado sufrimiento y matado a alguien por una mentira. Eso la mente no lo puede soportar. Esa era la trampa de Hitler. Una vez que hemos matado o hecho sufrir, tiene que haber sido por algo verdadero. Cuando los alemanes empezaron a matar judíos y a otros, necesitaron más que nunca de la gran mentira nazi sobre esa conspiración judía internacional para justificarse a sí mismos, porque era insoportable la idea de lo que estaban haciendo. Cuando los alemanes empezaron a perder la guerra, necesitaron más que nunca la mentira. Necesitaron entender que esos bombardeos que les llegaban desde el cielo eran de aviones judíos. Eso es lo que se les dijo. Y es que pasa esto. Estamos en el mundo digital, estamos en el mundo de la pantallita, del resplandor, de Internet, del scroll infinito. Hemos renunciado al periodismo de investigación y a los historiadores para creernos todo lo que nos cuenta el teléfono móvil cuando estamos en el váter giñando. Una gran mentira es mucho más que una ausencia de verdad. Es mucho más que la presencia de un engaño. Tiene la capacidad de condicionar cómo funcionan las mentes, cómo funcionan las sociedades. Una gran mentira aleja a las personas unas de otras y a todas ellas de su dignidad. Una gran mentira deshumaniza. Y además, una gran mentira proporciona un esquema interpretativo para todos los hechos y valores, permitiéndonos vivir sin el esfuerzo de pronunciarnos y teniendo que transigir ante todo. Una gran mentira hace esclava dócil a la gente. Cuando una mentira es lo bastante grande, confirma el poder de un líder, no el poder de un pueblo que se cree la mentira, que se la traga. El líder se convierte en el árbitro de la realidad. Cuando una gran mentira se instala en la sociedad, magnifica su propia fuerza, creando enemigos. ¿Qué enemigos? Aquellos que no desean seguir el nuevo artículo de fe espontánea o los que también tardaron mucho en transigir y hacerlo. Una gran mentira puede hacer que se venga abajo un país entero. El siglo XX, por lo menos en su primera mitad, tenía que haber sido el siglo de Alemania, pero los alemanes acabaron enredados en un cuento terrible. El siglo XXI tenía que haber sido el de Occidente liderado por los Estados Unidos de América, pero empezando por los Estados Unidos y acabando por el propio Occidente. En fin, a las pruebas me remito. La decadencia no se nos ha impuesto desde fuera. La decadencia no es culpa de los políticos. La decadencia somos todos nosotros. Los que quieren engañarnos nos dirán que sabemos perfectamente, los que les escuchamos, distinguir el bien del mal, la verdad de la manipulación. Ese es el primer síntoma que indica que lo que nos están diciendo es para motivarnos a que estemos a punto de tragarnos el anzuelo a pies juntillas de lo que dicen ellos. Es una trampa que ya estaba en los manuales de subversión comunistas de los años 70. Léanse mi libro,
la generación de la tiranía, por favor. Está más que documentado. Las redes sociales nos ponen delante de aquello que somos proclives a aceptar, que no es lo mismo que la verdad, ni muchísimo menos. Al igual que la libertad en general, la libertad de expresión no puede ser negativa, no puede consistir en despojar de cualquier tipo de educación y salvaguardas a las personas y abandonarlas a su suerte en una jungla de dinero, poder y espectáculo, que es lo que son las redes sociales. Las grandes mentiras funcionan en un entorno que ya ha sido despojado de pequeñas verdades. A pesar de la oleada de cuñadismo digital, ninguna persona concreta puede averiguar la verdad por sí misma. No puede, no puede. Y cada uno de los asuntos esenciales para la vida no pueden depender del criterio de uno solo, y mucho menos de un líder. Para resistir a esto, para resistir a unas pocas grandes mentiras, tendremos entre todo que producir millones, decenas de millones, cientos de millones de pequeñas verdades. No nos queda otra, no nos queda otra que el radio corto. Internet puede considerarse una infraestructura para la información, pero hoy en día, esa palabra en concreto significa una señal digital en vez de un hecho humano. Una autopista de información llena de ficción deliberada no es mucho más útil que una autovía llena de coches automáticos, autónomos, que están diseñados, que están programados para chocar unos contra otros. Usted puede buscar algo en Google o en Gemini o en ChatGPT. Da lo mismo. Lo que le venga en gana, pero esas herramientas no podrán llevarle nunca a usted a las fronteras imprevisibles de su propia vida, ni a las sorpresas que uno se encuentra simplemente leyendo el periódico regional cada mañana. No podrá. No podrá. Los hechos desaparecen cuando cesa el periodismo de investigación. Los hechos desaparecen cuando se le tapa la boca, se le pone una mordaza al historiador. Y nuestro sentido de la diversidad también desaparece. Internet da vueltas, da muchas vueltas cada vez más rápido en torno a unos conocimientos cada vez más escasos. Nosotros decimos aquí, todo el mundo tiene derecho a que al menos una vez en la vida le cuenten la verdad. Porque lo pensamos. Un motor de búsqueda puede llenarte de cosas la pantalla, pero no puede ayudarte a apreciar y navegar entre las rarezas y diversidades que te rodean. No puede. Y tampoco puede contarte lo que verdaderamente necesitas saber, porque te va a decir exactamente lo que necesitas oír, que no es lo mismo. Internet no es capaz de informar. Yo he oído a mucha gente decir, yo me informo, yo me documento, yo he estado investigando por Internet. Ya. ¿Con qué criterios? Con ninguno. Internet solo puede repetir, y la inteligencia artificial ya lo está demostrando muchas veces. Ni siquiera repite las cosas de las que alguien informó alguna vez, sino que a menudo inventa lo que uno quiere oír. Y eso es porque está diseñado en esa dirección. La ilustración oscura. Léanse La ilustración oscura. Desde 2010, las redes sociales han absorbido la mayor parte de los ingresos de publicidad que antiguamente sostenían los periódicos, los de verdad, no los de ahora. El periodismo auténtico, el periodismo de investigación del mundo entero. No piensen ustedes en este diario y en el otro diario que no les gusta, no, el de verdad. Estoy hablando de antes de que las corporaciones se hiciesen dueñas de esos medios y decidiesen de qué noticias no se iba a hablar. Por eso ninguno de nosotros puede ver ningún escándalo en Antena 3, Telecinco u otras que afecte a Repsol o al Banco Bilbao o al Banco de Santander. Eso ya lo sabemos. Pero miren, el problema es que nos están abocando a una respuesta binaria, nosotros y ellos. Nos están abocando a una división y subdivisión, y a veces lo están haciendo personas. Porque claro, cuando yo digo Internet también me puedo referir a los canales de YouTube. Lo están haciendo personas que tienen una valía, que
Bueno, desarrollaron profesiones antaño que eran respetables. Pero miren, es que cuando no tenemos marcos de referencia, al carecer de instituciones cotidianas de objetividad, que ahora en Internet podríamos leer la prensa de cualquier país del mundo y de cualquier color político. Yo recuerdo cuando hace 20 años los domingos me compraba 4 periódicos distintos y me pasaba la mañana leyéndolos. Pues lo único que nos anima cada jornada son esos impulsos amplificados por las redes sociales. Y eso nos está haciendo, se lo aseguro, cada vez más vulnerables a una teoría de la conspiración que lo explique todo de una sola vez. Eso es mentira, eso es infantil, pero es como la gran mentira de Hitler. No puedes salir de ella sin dolor. Sí, sí puedes, asumiéndolo como un adulto, no pasa nada. No pasa nada, mal de muchos, consuelo de pocos, o consuelo de tontos, da igual. Lo importante es salir, salir adelante. Yo veo comunicadores de YouTube, con mucho bochorno, por cierto, hombres maduros que, como les digo, en un pasado tuvieron profesiones muy respetables y me da escalofríos como por 4 duros o acaso por, no sé, algún tipo de amenaza de revelar algún secreto oscuro de su vida íntima, están dispuestos a dar bocaos, y lo digo así, bocaos, todos los días a la verdad y propagar auténticas barbaridades surrealistas que sin embargo su público compra. Y claro, me pregunto cómo es posible que esto pueda funcionar. Y recuerdo a Hitler, pero también recuerdo a Lord Acton. Lord Acton dijo: no hay error tan monstruoso que no consiga encontrar defensores entre los hombres más capaces. Bueno, pues las redes sociales conectan muy eficazmente los errores monstruosos con sus defensores. ¿Y quiénes son las víctimas? La ciudadanía, nosotros, ustedes, yo. Porque aunque yo no me lo trague, a mí no me conviene que ustedes sean ignorantes. Y a ustedes no les interesa el mundo de la ignorancia. Que a uno le vaya mal no quiere decir que a otro le vaya a ir bien. Si a todos les va mal, solo ganan unos pocos, y normalmente son los de siempre. Y en este caso, en este momento histórico que nos ocupa, los que van a heredar la tierra y nos van a sepultar bajo ella de aquí a pocas fechas. Esto no va de guerras, esto no va de petróleos ni del estrecho de Hormuz. Esto viene de largo y es mucho más peligroso. La fe común en una gran mentira da una sensación de nosotros. Es cierto, da una sensación de pertenecer a una tribu. Es muy difícil, por no decir imposible, hablar sobre determinados temas sin que le traten a uno como parte de esa conspiración. Ah, eres de ellos. A mí me pasó hace unos meses que, por mencionar una película de Spielberg, La lista de Schindler, no faltó quien puso comentarios de que a mí me pagaba Netanyahu, sí, todos los meses. No, que digo, todas las semanas me manda un sobre con dinero, claro que sí. O que me faltaba llevar mandil, refiriéndose a la masonería. La gente está como cabras, como putas cabras, como cabras locas. Cabras que ni siquiera se sostienen encima del taburete, ya de lo locas que están. Cabras beodas. Es surrealista. Es decir, que cientos de miles, millones de personas estén así, de la cabeza. Es una locura colectiva. Pero es que lo más peligroso dentro del discurso de ellos y nosotros es que esa respuesta binaria es innata a nuestra respuesta al miedo, a la manipulación mental que lo trae a primer plano. Es muy peligroso. Si nuestro concepto de verdad es negativo, la verdad nos resultará siempre frustrante y solo nos parecerá otra barrera más a nuestros impulsos más elementales. Si perdemos la vista, la diferencia entre es verdad y tengo la sensación de que es verdad, si perdemos de vista la diferencia entre esto es así o a mí me parece que es así, eso nos hará menos libres. De hecho, nos hará totalmente esclavos. Es muy peligroso, porque habrá fuerzas más grandes que nosotros
que estarán ya manipulando nuestros cerebros para que nos parezca que lo que nos parece que es verdad, es verdad. Y nos parecerá que es verdad porque lo hemos fiado todo a un gurú de Internet o a una propaganda política, que todavía es peor si es que hay alguna diferencia, porque depende del gurú también. La búsqueda de la verdad es el primer baluarte en defensa del propio yo. Creer en una mentira significa siempre servir a un amo. Creer en una mentira significa que vamos a vivir engañados y no libres, viviendo y muriendo en una tediosa realidad alternativa, que además va a ser muy peligrosa no solo para nosotros, sino para nuestros propios hijos. Los ingenieros que diseñan nuestro mundo nos están tentando desde hace años en esa dirección. Dado que nadie sabe qué es la verdad, dicen ellos, no tiene sentido saber nada. Acomódate, busca los hechos que a ti te resulten veraces, que a ti te tranquilicen. No. Buscar los hechos conlleva el riesgo de herir tus sentimientos. Y tú no quieres eso, claro que no. ¿Quién va a querer eso? Pero es la única manera de madurar, de ser un adulto racional, de no cosificar al resto de nuestros semejantes, de no cosificarnos automáticamente a nosotros mismos, porque si el semejante es prescindible, nosotros también lo seremos los primeros. Ahí está la trampa de la gran mentira. Entonces, esta versión 2.0, que es una versión 2.0 del fascismo, es para muchos, curiosamente, un espacio seguro. Vaya ratonera, vaya laberinto, vaya encerrona, vaya trampa, vaya veneno. Tú estás estupendamente siendo como eres, no necesitas aprender. Que te vaya bien. Porque entonces, cuando vengan dadas, entonces no sabrás cómo reaccionar. Eso sí, alguien que manda sobre ti te dirá de quién ha sido la culpa. Tuya nunca, porque tú eres bueno, tú eres del grupo de nosotros, y el problema siempre son ellos. 1984, George Orwell. Qué poco ha cambiado el mundo, qué mal ha evolucionado, si 80 años después funcionan estas retóricas. Y encima nos jactamos de que hemos leído a Orwell, yo sé que la mayoría no, o de que sabemos de qué iba el fascismo. Ya, tururú. La cultura, queridos amigos. Evidentemente, YouTube no es el lugar apropiado. Tenemos miembros del canal para el que quiera probar suerte y apoyar, y por supuesto, nuestro lugar verdaderamente preparado, totalmente libre, totalmente al margen de este batiburrillo idiota, de este conglomerado, de esta coctelera de sandeces para críos tan peligrosas. Eso es nuestra comunidad de Patreon. No puede ser de otra manera. Nosotros, Gloria y yo, llevamos casi 10 años ya publicando libros, haciendo cursos, planteando propuestas, emanando material didáctico para culturizar. Y con notable éxito para algunas personas, es cierto, pero esas personas, y nos lo están diciendo ya, porque algunos llevan 3, 4 años con nosotros, sí que están notando que les va mejor, que han prosperado, que salen adelante y que no se dejan arrastrar por una marea que no es marea, que es un tsunami de rencor, odio y malas decisiones. Benditos sean ellos más que nosotros, porque, como decía el Señor en el Evangelio, quien tenga oídos que oiga, cuya betaurens audiendi, audiat. Paz y bien para todos, que Dios les bendiga.